Estamos de vuelta a las 9 de la mañana en punto, es el tiempo del centro del país. Mucho se ha hablado de lo que sucede en la condición humana cuando vemos las escenas que estábamos viendo y que el día de ayer pues dieron vueltas en las redes sociales sobre cómo actuamos en torno a la turba, cuando las emociones superan nuestra conciencia y nuestro raciocinio y nuestra manera de actuar. Ayer lo vimos y lo hemos visto en varias acciones, lo vemos para bien, en muchos casos cuando hay una tragedia, por ejemplo, cuando la supervivencia humana nos obliga a hacer actos increíbles. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay un accidente o cuando hay alguna situación adversa que tiene que ver con la naturaleza, un terremoto, un huracán, cómo actuamos, ¿no? En consecuencia, cómo afloran en muchas ocasiones nuestros mejores sentimientos. Por el otro lado, y en el otro extremo de la condición humana, lo que vimos el día de ayer. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Luis Meixueiro. Él es especialista por el Instituto Nacional de Psiquiatría, que nos puede ayudar a comprender qué es lo que ocurre cuando vemos esto en la pantalla. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué tal? Primero le quiero agradecer, doctor, porque habíamos establecido esta comunicación para hablar de la obesidad y lo que significa la obesidad y cómo actúa y cambia nuestras emociones. El tema de la obesidad, el viernes pasado se reconoce a nivel mundial este problema de carácter mundial y cómo también pues nos pega fuerte a nuestra autoestima y a todo lo que está alrededor de ello. Pero de verdad lo aprecio mucho porque podemos cambiar de tema. Hoy nos obliga a cambiar de tema esto, doctor. Lo que ocurrió el día de ayer en el estadio de la Corregidora de Querétaro, ¿cómo debe de ser visto esta actitud del ser humano en masa de no conectar nuestras emociones a nuestro cerebro y llevarlo a otra condición con lo que vimos? Bueno, sin duda es un hecho totalmente lamentable y una conducta reprobatoria. Absolutamente no hay justificación para lo que sucedió ayer. Supongo que vendrán sanciones importantes que tienen que ser ejemplares. Y mira, Jaime, esto que se presentó ayer es un fenómeno que está alimentado por varias razones. En primer lugar, como tú bien decías, esta reacción que se tiene bajo estrés, que depende de la colectividad y que parece ser una parte instintiva del ser humano. Instintivamente, cuando estamos en una crisis, aparecen esta secreción de sustancias en el cerebro, sobre todo serotonina, noradrenalina y dopamina, que empiezan a secretar una serie de sustancias en todo el cuerpo, activan la secreción rápida de cortisol. Esto va a hacer que vayan a provocarse efectos secundarios que preparan al cuerpo para la huida y para el peligro. Empiezan entonces a moverse una serie de hormonas en el cuerpo que hacen que haya más fuerza, que hacen que haya más ira, que hacen que haya una conducta física extrema para poder enfrentar estas condiciones. Y se enfrentan también, como tú bien lo decías, en las situaciones positivas. Lo vimos en el temblor que tuvimos hace unos años, ¿no? Cómo la gente se une y en ese momento la colectividad ayuda a hacer cosas asombrosas. Desafortunadamente, el otro factor que jugó un papel muy importante seguramente el día de ayer es que cuando entran estas conductas innatas, entonces lo que mete el freno para saber hasta dónde puede uno reaccionar y hasta dónde no, es algo que se llama moral. Y la moral, que no en todos los individuos funciona de por sí al 100%, se ve absolutamente aniquilada con la presencia de sustancias inhibidoras en el cerebro como el alcohol. Y yo creo que ese fue un tercer factor que ayer sin duda alguna jugó un papel muy importante en la tragedia. O sea, hay un tema químico y un tema emocional, lo que nos puede llevar a actuar como lo que vimos el día de ayer, doctor. Absolutamente, Jaime. De por sí, déjame aclararle al auditorio que todas las emociones tenemos que empezar a comprenderlas como un tema químico. Okay. Detrás de cada emoción de alegría, de tristeza, de felicidad o de enojo, hay una serie de reacciones químicas en el cerebro que se están sucediendo
para que nosotros lo interpretemos como dicha emoción. Sin embargo, a lo que nos referimos aquí es a que estas emociones de enojo, de ira, de rencor y de rabia que se pueden presentar en eventos como el deporte que estaba practicándose ayer en el estadio, se ven controlados hasta cierto punto por el juicio moral, que por cierto es una función mental superior que está ubicada en el lóbulo frontal, en la corteza frontal del cerebro, pero las sustancias inhibidoras como el alcohol o algunas otras drogas, que son sustancias que empiezan poco a poco a apagar las funciones cerebrales, justamente el primer lóbulo cerebral que empiezan a inhibir es ese lóbulo frontal. Y cuando se inhibe por el alcohol, el lóbulo frontal desaparece la capacidad del juicio moral. Y entonces ese freno de la impulsividad, ese freno que nos dice si lo que estamos haciendo es bueno o malo, queda completamente anulado y nos convertimos prácticamente en animales, Jaime. Sí, y seres irracionales que actuamos como lo vimos. Doctor, por último, ¿qué deben hacer quienes el día de ayer vivieron este caos? Porque me imagino que queda algo en nuestra mente, en nuestra emoción. Los niños, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué debe pasar con ellos? ¿Y cómo podemos abordar este tema con ellos? Claro, imagínate, sobre todo para los que estaban en el estadio, los pequeñitos, la idea que les va a quedar de qué representa el fútbol, ¿no? Es muy triste esta situación y yo creo que por eso precisamente la federación va a tener que imponer sanciones que sean ejemplares, porque no se puede prestar a que esto vuelva a ocurrir en ningún momento en ningún otro estadio de nuestra liga, ni del mundo, Bueno, hay que estar muy atentos a los pequeños, sobre todo, porque sí puede, por supuesto, una experiencia de este tipo tan lamentable como las imágenes que vimos ayer, por supuesto que puede generar síntomas incluso de estrés postraumático. A los pequeñitos recuerden que siempre hay que llevarlos con un especialista para valorar la necesidad de un abordaje psicoterapéutico. Claro. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible medicar a los pequeños cuando no es necesario, solamente si los síntomas de ansiedad son bastante importantes, se consideraría un tratamiento farmacológico con un especialista, que son los psiquiatras, y sí es muy importante que tratemos de abordarlo desde el punto de vista terapéutico con un acompañamiento, estemos atentos a sus reacciones, tratemos de hablar del tema para observar sus conductas y dependiendo de lo que veamos decidimos si merece atención o si lo podemos manejar en casa. Pues muchas gracias, doctor Luis Meixueiro, eres especialista por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Gracias por estos minutos. Cuídese mucho y valoramos mucho este comentario. Fuerte abrazo. Claro que sí, un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto, que esté muy bien, las 9:08. Pues ya vio, ¿qué tal, Cintia? Lo que deja, ¿no? Esta situación y la manera en la actual como actuamos, ¿no? En un momento de estrés y lo que sucedió el día de ayer, pues es una respuesta del propio ser humano. Así es, Jaime, pues el desequilibrio de emociones, como dices, la tensión, la emoción del partido y todo, nos lleva muchas veces a desconectarnos, ¿no? Y perdernos de la realidad y pues no se dan cuenta. Yo me preguntaba, ¿no? De cómo era que con tal brutalidad podían golpear alguien que ya a está alguien. tirado, no está representando ningún peligro, nada. Llegaban y lo pateaban, y lo pateaban, y lo pateaban. Bueno, hay una imagen que hasta le están robando sus pertenencias a un sujeto que está inerte en el suelo sin poder defenderse, de la manera más cobarde que existe. En muchos videos, muchos videos, y ojalá la autoridad dé con estos salvajes y los refunda y los lleve ante la justicia. Regreso contigo, José Luis Cuevas, estás en el estadio. El estadio está sujeto en ese momento a un proceso judicial. José Luis, está cerrado y lo están atendiendo como una escena del crimen. Te saludo, buenos días. Hola Jaime, buenos días, de nueva cuenta te saludo con mucho gusto. Ya estamos en la otra puerta del estadio La Corregidora, hemos dado rondines al inmueble para detallar, para poder observar todo esto que nos preguntas. Honestamente, al momento y desde que llegamos, pasadas las 5 de la mañana, no hemos visto una sola patrulla a los alrededores de este estadio, no hemos visto personas adentro del estadio, está cerrado, hay un
indigente en una de las puertas, hay basura. Lo que normalmente se ve después de un evento como el que sucedió el día de ayer, no hay rastros de que pudiera estar resguardado para una escena del crimen, es decir, que exista alguna patrulla que esté custodiando ello. Tan es así que hemos podido entrar sin problema alguno a los alrededores del mismo para hacer los enlaces. Nadie se ha venido a acercar en este entorno. A mi derecha incluso se encuentra una de las instalaciones de la Guardia Nacional. Atrás está el Poder Legislativo. Hay varias dependencias de justicia alrededor de este estadio y la verdad es que no hay una sola patrulla a los alrededores del estadio La Corregidora. Comentarte que Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, ya viene en camino para lo que es el hospital de Querétaro para poner al corriente de todo lo que se esté viviendo justamente con los lesionados, poder establecer todas las investigaciones que lleven justamente a la mejor sanción, Jaime. Pues ya te dejamos, José Luis, que te cambies a otro sitio para que también sigas la información, todo lo que viene alrededor de la federación y también las posturas de los clubes. Gracias, José Luis, cuídate mucho, muy buenos días. Abrazo, buen día. Vamos a la pausa, 9:12, regresamos.